Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bueno, hermanos, quiero pedirle que por favor busque en su Biblia la primera carta de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a tomar un pasaje ahí en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro, el versículo 9. Yo creo que usted se lo sabe de memoria, pero bueno, vamos a ver lo maravilloso que nos declara la palabra del Señor en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Bueno, leemos la bendita palabra del Señor. Nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué maravilloso lo que el apóstol nos está anunciando a nosotros de lo que somos delante del Señor, no delante de un ser humano, no delante de un poderoso de esta tierra, sino delante del Señor. El valor que el Señor da a su pueblo. Y le mencionaba que lo que cantábamos se trataba acerca de lo que se predica. Es porque nosotros, hermanos, cantábamos que éramos vasijas y rotas. No era una vasija que pudiera tener una utilidad. Pero ahí nos encontró el Señor. Y el Señor en su gracia y misericordia nos atrajo a Él para entregarnos la salvación. Y eso, amado hermano, tiene que salir de un ser que su amor sobrepasa el entendimiento del ser humano. Cuando nosotros adquirimos algo, compramos algo, pensamos en la utilidad que va a tener. Y el precio que nosotros pagamos corresponde al valor que le asignamos a lo que estamos adquiriendo. Así que cuando el Señor nos está diciendo que hemos sido comprados por Él, adquiridos como pueblo suyo, eso significa que estábamos en propiedad de alguien más. No le pertenecíamos a Él, pero Él nos ha adquirido, Él ha pagado el precio para hacernos suyos. Y el precio que Él pagó, su palabra nos dice que no lo hizo con cosas corruptibles como el oro y como la plata. Es decir, usted le da un gran valor a esos metales, pero dice que eso es cosa corruptible y no se compara al precio que el Señor ha pagado con nosotros, porque el precio que usted y yo valemos es la sangre de Cristo Jesús. Él fue el que la derramó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Él la derramó para pagar por nuestras culpas. Por eso en lo que se leía en Isaías, que sobre él cargó con la culpa nuestra. Él pagó para rescatarnos ¿de dónde? De las tinieblas a la luz admirable. En medio de la oscuridad usted no ve nada. Y usted corre el peligro que a donde se mueva va a caer, se va a dañar. En esa condición es como el Señor nos encontró a cada uno de nosotros. Por supuesto, la Biblia también nos dice ahí en este versículo que nosotros hemos sido comprados para ser útiles
en sus manos. No es, amado hermano, para ser un simple espectador. Ese ministerio no existe en la iglesia. El ministerio de espectador no existe. Usted fue llamado por Dios por un propósito, para algo especial. Por supuesto, amado hermano, que en ese desempeño que nosotros vamos a tener, ese propósito al cual nos llamó, la misión que Dios nos delegó, siempre vamos a encontrar la oposición. Siempre, amado hermano, el área de trabajo vamos a estar en peligro. Vamos a enfrentar a un enemigo porque somos parte de ese pueblo redimido y hay una lucha constante entre las tinieblas y la luz, porque de ahí fuimos nosotros sacados. Pero ahora el Señor dice: yo los llamo a ustedes para que anuncien que hay luz. Que vayan allá donde ustedes se encontraban, en esa vida de pecado, alejados de la gracia de Dios. Y que ahora, por experiencia propia, por lo que ustedes han vivido, por lo que ustedes conocen, lo puedan anunciar. Por eso el tema es anunciando al Dios que conocemos. No podemos aparentar de hablar de algo que no sabemos qué es. Es por eso que el ministro que habla de parte de Dios conoce primeramente a Dios. Porque el Señor dijo: mis ovejas me conocen, reconocen mi voz y me siguen. Es decir, tienen un conocimiento de mí. Entonces, cuando anunciamos la palabra, no hablamos de una filosofía, no hablamos de una doctrina. Hablamos del Dios personal, real, que conocemos. Y es para eso que el Señor a cada uno de nosotros nos llamó. Él nos da un ejemplo a través del apóstol Pablo, que aquel hombre malvado persiguiendo a la iglesia, el Señor Jesús se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y usted conoce la historia, que aquel hombre fue derribado, cayó, quedó ciego por unos días. Pero él dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor les dijo: ve a tal lugar y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. No es que él dijo: yo quiero ser apóstol y yo voy a hacer esto. Ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Porque cuando venimos a Cristo Jesús, sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Él. Así que Pablo va y el Señor levanta a un hombre llamado Ananías y le dice: ve a tal lugar, allí vas a encontrar un hombre que se llama Saulo y vas a orar por él. Pero aquel hombre dice: pero ¿y este es el que anda persiguiendo a los cristianos? Y no para felicitarlos, los anda buscando para matarlos. Sí, yo sé, el Señor lo sabe todo. Yo sé que para eso les anda buscando. Pero dijo el Señor: ve, en Hechos capítulo 9, versículo 15. Ve, dijo el Señor a Ananías, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor le estaba diciendo a Ananías: ve, porque ese hombre yo lo he tomado para hacerlo un ministro del evangelio. Tú estás viendo su pasado, su vida anterior, pero yo estoy viendo lo que yo voy a hacer a través de él. La gente puede ver y señalarnos por lo que fuimos en el pasado, pero Dios ve lo que Él va a hacer a través de nosotros. Y lo que nosotros debemos de buscar es el propósito por el cual Dios me llamó. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer a través de mí? Y cuando yo entiendo que he sido llamado de parte de Dios, yo voy a obedecerle a Él. Eso no significa que no voy a ver los peligros que hay
para realizar la obra que el Señor me está mandando. Cuando nosotros vamos a la vida del apóstol Pablo, nos vamos a encontrar que a donde quiera que iban, lo amenazaban, lo apedreaban, lo encarcelaban, lo perseguían. Y en su segundo viaje misionero, él anda toda una región, va a Macedonia, llega, dice, a Tesalónica, y de allá lo sacan porque lo estaban persiguiendo los religiosos. Llega a una ciudad llamada Berea, y lo mismo, los de ahí también dice que los judíos comienzan a provocar a la gente para hacer daño a Pablo. Y los compañeros de él dice que lo toman y lo envían, lo sacan de la ciudad para que no sufriera daño. Pero los que lo llevan a un lugar llamado Atenas, Grecia. Hasta allá lo llevaron. Lo llevaron a Atenas, solo a él, porque los compañeros de ese viaje de Pablo eran Silas y Timoteo. Pero ellos se quedaron en Berea. Pero Pablo lo llevaron a Atenas. ¿Y qué aconteció en Atenas? Vaya a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17 nos narra el ambiente que prevalecía en Atenas. Dice el versículo 16 que mientras Pablo los esperaba, es decir, a Silas y a Timoteo, en Atenas su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahí está Pablo observando el comportamiento de los habitantes de Atenas. Y él se da cuenta la enorme idolatría que había en esa ciudad. Unos historiadores cuentan que en Atenas para ese tiempo eran aproximadamente 30,000 ídolos los que ellos tenían para adorar. Nosotros quizás hoy en día, si le sumamos a esos 30,000, se nos convierten en millones de ídolos que adora la humanidad. Pero ellos tenían 30,000 para adorar. La idolatría es una expresión distorsionada del concepto que el ser humano tiene de Dios. Y él lo manifiesta a través de un ídolo, lo que él cree que es Dios. Ahí está entonces esa ciudad entregada a la idolatría, influenciada también a través de las escuelas filosóficas que existían en ese tiempo, como los epicúreos y los estoicos. Esas escuelas, hermano, que han tenido una influencia hasta el día de hoy. Atenas, por supuesto, no es, hermano, que era una ciudad cualquiera. Era una ciudad muy rica en cultura, en arte, en sabiduría. Los sabios, los filósofos más preeminentes que se puedan conocer han salido de Atenas. Y si le pregunta a usted, va a mencionar más de uno de las filosofías de los griegos, y han influenciado hasta el día de hoy. Es decir, no está Pablo en un lugar de ignorantes. No, está en una ciudad floreciente, pero perdida. En la confusión, en la oscuridad. Pero hermanos, nosotros, al comparar el ambiente de ellos y nosotros,
lo que vivimos ahora en la actualidad no es diferente. El mismo estado espiritual, la misma desesperanza, la misma, hermano, indiferencia, la misma corrupción espiritual en ministros y en miembros de congregaciones. Es, hermano, preocupante el ambiente que nosotros podemos visualizar. La influencia de estas doctrinas de los epicúreos y de los estoicos persisten hasta el día de hoy. Los epicúreos eran ateos. Negaban la existencia de Dios. Negaban la vida después de la muerte. Eran materialistas y creían que en esta vida lo único que realmente tiene valor es el placer. Vivir para complacerse uno mismo. ¿Cree que eso es verdad hasta el día de hoy? Este hombre que fundó a los epicúreos se mantuvo en el celibato. Porque decía él que el matrimonio estorba la paz. Pero ahora no solo es el matrimonio, ahora también son los hijos. Muchas parejas se casan pero no tienen hijos. Bueno, los que se casan, porque hay muchos que tampoco se quieren casar. ¿Por qué? Porque quieren vivir para sí mismos. Todos son ellos son el centro de todo. Viven para complacerse a sí mismo. Un hombre me dejó sin palabras. Me dijo, yo no quiero esa hija. Estaba casado, su esposa embarazada. ¿Y por qué? Porque ella me arruina todos los planes que yo tengo para mi vida. Y eso es común ahora en día. Y eso no es de ahora. Es el mismo espíritu que influenciaba allá a los epicúreos, el que influencia el día de hoy. Viene de esa confusión. Pero también ahí Pablo menciona a estos estoicos que eran panteístas. ¿Y qué es eso? Dirá alguien. Bueno, los panteístas creían o creen que Dios es todo. Y que Él no existe como una entidad separada, sino que está en todo, en las rocas, en los árboles y en toda cosa material. Todo es Dios. Y por otro lado, ante la adversidad de la vida, son hermanos apáticos. A ellos no los mueve nada. Y por eso ahí hay una expresión también que se dice que es estoico. Lo que quieren decir es que parece que nada le afecta. Entonces, amado hermano, ante eso, ¿qué decir? Porque Pablo podría decir, bueno, esta gente tiene su vida, su filosofía y su religión les ha influenciado tanto, aquí ya no hay esperanza. ¿Qué se le puede decir a esta gente si son bien estudiados, son bien preparados, tienen todo? ¿Qué les puedo decir? Hay una cosa que no tenían. Y lo manifestaban. Había un Dios que no conocían. Hay, hermano, un vacío en el ser humano que nadie lo puede llenar. Solamente Cristo Jesús termina con ese vacío que existe en el ser humano. Gloria a Dios. Ahora Pablo, sabiendo lo que ellos no tenían, pero que Él lo tiene. Eso es lo importante. Saber qué le falta al mundo y saber que yo lo tengo. Porque eso me va a mover a compartirlo. Para que ellos también lo puedan experimentar. Por eso ahí hay un sentir en Pablo donde dice el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Él se dolía en su corazón viendo lo que ellos hacían. Pero ahora eso lo mueve
a considerar la responsabilidad que él tiene, porque fue llamado de las tinieblas. Ahí él estaba también, había estado, pero había sido llevado a su luz admirable de aquel Cristo Jesús que se le había aparecido camino a Damasco. ¿A dónde se le apareció a usted? Yo no lo sé. Pero si usted ha recibido a Cristo Jesús, usted tuvo un encuentro con Él. Y eso lo marcó, lo ha marcado para toda su existencia en esta tierra, esperando ese regreso bendito de Él. Ahora Pablo lo mueve el sentir que hay en su corazón al ver a aquella gente en la oscuridad, tropezando con ellos mismos. Entonces él comienza a predicar. Y él comienza por los judíos. Dice allí el versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y también dicen algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Ahí usted puede ver que hay tres grupos: religiosos judíos, están los piadosos, más bien cuatro, están también, hermano, el pueblo en general, pero están los que lo llevaron al Areópago. Esos eran los sabios de esa ciudad. El Areópago, ahí se reunía un tribunal de sofistas, es decir, sabios, entendidos en la filosofía. Entonces, ahí Pablo también va, porque no hay un solo ser humano en la tierra que no necesite escuchar el mensaje de Cristo Jesús. El mensaje, el evangelio, las buenas nuevas son para toda la humanidad. Así que Pablo se esfuerza por predicarles a todos. No importa quién era, no importa su nivel de educación, si es mucha o si es poca, pero si no está en Cristo, es necesitado de la salvación. Necesita escuchar el mensaje. No importa si tenemos a un amigo hoy que sea dueño de empresas, que sea multimillonario. Necesitas a Cristo Jesús como lo necesita el pobre. Así que Pablo se esfuerza por predicar la palabra y ellos lo llevan, dice, al Areópago. Y cuando Pablo está ahí, ellos le dicen: bueno, queremos escuchar cuál es la enseñanza que tú nos traes. Le conceden la oportunidad. Así que Pablo comienza entonces a explicar lo que él conocía. Y él, amado hermano, en el versículo 22 dice: Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, observo que sois muy religiosos. Ustedes son muy religiosos. La religión es un invento del ser humano para poder conectarse con la divinidad. La etimología de la palabra dice que viene de un término en latín que es religio, y este se deriva de otro término, o pueden ser dos, porque no hay un consenso del término que proviene. No hay un consenso de cuál realmente viene, pero se consideran dos. Uno es relegere, que es releer, observar cuidadosamente, o de religare, que es el que más se utiliza en la cristiandad, porque esto quiere decir unir, atar. Cuando el ser humano cayó en el pecado, se separó de Dios. Hay una separación de Dios. Entonces aparece la religión para volver a unir. Pero la religión, siendo un pensamiento, un invento del ser humano, no puede conectarlo con la divinidad que se revela en la palabra. Porque la palabra nos revela que Jesús es el
camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y que ningún ser humano volverá a unirse a ese Dios si no es a través de Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús es el que nos puede volver a unir de aquel Dios del cual estamos separados por el pecado. Dice Pablo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Ellos tenían 30,000 dioses, pero no estaban satisfechos. De una forma supersticiosa habían levantado un altar, porque decían ellos: si nos falta a un Dios que adorar, pues este es el altar de Él. Como la percepción del ser humano de la divinidad es que castiga, entonces ellos querían evitar que ese Dios al cual ellos no adoraban viniera una tragedia sobre sus vidas. Entonces inventaron ese altar. Pero el Dios que nosotros conocemos, el que se revela en su palabra, dice Él que de tal manera amó. La manifestación de Dios hacia el ser humano es amor. De tal manera amó Dios a quien al mundo. ¿Y cómo estaba el mundo? En sus delitos y pecados, separados de Él, perdido. Pero Dios lo amó. Entonces Él, amado hermano, es el que nos está atrayendo a sí mismo. Entonces había ahí, por más ídolos que ellos tenían, no había una satisfacción plena. El ser humano sin Dios nunca va a estar satisfecho, porque su necesidad no la puede satisfacer nadie más que Dios. Por eso es que en Él nosotros estamos completos, como nos dice su palabra. Porque estando Él en nosotros, lo tenemos todo. Y ese Dios que ustedes no conocen, dice Pablo en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Lo que leíamos en el Salmo 96. El Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Ellos tenían ídolos o dioses para esto y para esto. Dios del amor, Dios de la fertilidad, Dios de la lluvia. ¿Y ahora? ¿Para qué? Para que me provea trabajo, la Santa Muerte. ¿Qué más? Para que me sane la vista, Santa Lucía. El santo de los trabajadores, San Francisco Labrador. Y tantos. Entonces, el poder, el área de acción de ese Dios es limitada. Pero el Dios que yo conozco, dijo Pablo, no tiene límites, porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Es el Dios todopoderoso que se me ha manifestado a mí, dijo. Ese es el Dios nuestro, amados hermanos. No tiene límites su poder. No necesito tener 30,000 dioses. Oye Israel, Jehová, uno es. No necesitamos más. Uno. Y ese uno no habita en templos hechos por manos de hombres. Ellos habían edificado templos y hasta el día de hoy persisten sus ruinas, que por supuesto dicen que eran muy hermosos los templos, cómo los decoraban, cómo los construían. Pero dice Pablo, el Dios que yo conozco, yo no le puedo hacer un templo de esos porque Él no habita ahí. Él no puede habitar ahí. Salomón construyó un templo, si no el más hermoso,
pues quizás sea el segundo o tercer templo más hermoso que se haya construido. Pero aún con todo lo que tenía, con todo lo hermoso que era, cuando él va a dedicar el templo para que ahí se adorara a Dios, él expresa en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27, dice él estas palabras: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Es aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Y le está reconociendo que él no puede poner a ese Dios tan grande en algo tan pequeño. Pero los atenienses pensaban que ahí tenían a la divinidad. Pero el Dios que yo les anuncio no se puede encajonar en un altar. Ese Dios no necesita que yo le construya. Él ha hecho templo por sí mismo para poder morar. ¿Dónde es? Porque Él nos creó, Él nos hizo a nosotros y no nosotros mismos. Él dijo: yo voy a poner mi espíritu en ustedes. Por eso ustedes son templo y morada del Espíritu Santo. Ahí habita ese Dios todopoderoso. Gloria al Señor. Mire, hermano, cuánto valor tenemos. No hay una obra que se le pueda construir, pero como Él me hizo a mí, Él me limpió, Él me purificó y ahora pone su espíritu en nosotros para que vivamos para Él. Y además de eso dijo Pablo, ese Dios, el versículo 26, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ese Dios todopoderoso lo creó a ustedes y me creó a mí. Y como hemos estado estudiando que no estamos aquí por casualidad, que fue un plan, algo planificado por Dios, la existencia de cada uno de nosotros en esta tierra. De una sola sangre, dice Pablo, hizo todos. No hay el racismo aquí, queda eliminado. No hay una raza superior a otra. No existe. Porque todos tenemos el mismo origen. El problema del mundo ahora es quitar ese fundamento que somos creación de Dios. Y es ahí donde la mal llamada ciencia ha entrado para confundir la mente del ser humano. Y estar declarando que el mundo ordenado con sus reglas que la gobiernan o sobre las que se rigen, todo este orden que nosotros podemos contemplar vino de la nada o vino de una explosión. Que algo imposible que suceda, que de algo que produce destrucción, que produce desorden, pueda existir algo tan ordenadamente. Es por eso que Pablo en este discurso no está hablando profundidades teológicas, lo llama a la razón, a la lógica. Y él está diciendo, y se lo dijo también a los romanos, por eso él está predicando aquí ¿de qué? De la creación, porque hay una revelación natural. La naturaleza revela el poder de Dios. Les dice a los romanos en el capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de ese Dios que él está predicando, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que ningún ser humano tiene excusa.
la naturaleza, la creación, da testimonio de un Dios poderoso y ordenado. Entonces dice Pablo, no tienen excusa. El ser humano no se puede excusar de que no hay una revelación de parte de Dios. Hay una general, pero hay otra especial que es la que encontramos nosotros a través de su palabra. Pero Dios lo hace para atraer al hombre a sí mismo, para que se pueda volver a Él. Él dice, los creó con un propósito, para que habiten toda la faz de la tierra. Pero dice Él, les ha dado su tiempo. Nadie viene fuera de tiempo ni se va antes de tiempo. Él ha establecido el tiempo de cada uno de nosotros. Y también Él es el que ha establecido los límites de las naciones. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios lo trajo aquí. El día que Dios quiera que usted no esté aquí, Él va a removerlo de este lugar. Pero mientras estemos en la voluntad de Dios, sea que estemos aquí o que estemos en otro lugar, vamos a dar a conocer a ese Dios que nos ha alcanzado. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dicen las personas, somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. En el sentir del ser humano, todos somos hijos de Dios. Aunque no, hermanos, no vivan una vida como la palabra de Dios lo manda, pero somos hijos de Dios. Dice la gente. En la poesía, en el arte de estos hombres ya existían esas expresiones. De decir, bueno, todos somos hijos de Dios. Así dirá la gente hoy en día. Bueno, dice Pablo, ¿ustedes creen que son hijos de Dios? Dice el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, entonces, ¿cómo es que piensan? Lo voy a parafrasear. ¿Cómo es que piensan que la divinidad, o sea Dios, sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres? ¿Cómo es que un objeto inanimado, un objeto que no tiene vida, te puede dar vida a ti? Porque si es Dios tiene poder, pero es un objeto que no tiene vida. Entonces dice Pablo, ¿cómo entonces pensamos en el razonamiento nuestro que ese puede ser un Dios? Que ahí se pueda manifestar un poder, si eso es simplemente un objeto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos dijeron, bueno, a Moisés no sabemos qué le ha pasado, así que vamos a hacernos un Dios. Y se construyeron un becerro. La pregunta, ¿tenía vida ese becerro? No. ¿Y entonces cómo es que los había sacado de Egipto? Lógicamente no cuadra eso. Porque si algo es que me hace un favor a mí, es porque tiene la posibilidad de hacerlo. Pero un ídolo no tiene ninguna posibilidad de hacer algo por nosotros, en favor nuestro. Entonces, lo que actúa ahí es la imaginación del ser humano del concepto que tienen de ese Dios. Y ellos dicen, este es mi Dios. Entonces el enemigo confunde al ser humano para que se entregue a la idolatría. Pero la palabra de Dios nos enseña, bueno, si ustedes entonces creen que eso es Dios, no hay poder. Porque no puede haber un Dios semejante a oro o plata. Lo que sí me enseña la palabra es que Dios dice,
tomó del polvo de la tierra y sopló vida y fue el hombre un ser viviente, porque el Dios que conozco tiene poder para dar vida. Amén. A el ídolo yo le doy la forma. Yo de mi propia imaginación. Pero a mí Dios me hizo a su imagen y su semejanza. Todos nosotros, todo ser humano tiene la imagen y la semejanza de Dios. No importa si es blanco, si es moreno, si es colocho, tiene pelo, si no tiene. A todos nos hizo guapos. Y solo las mujeres dijeron amén. El problema es que tenemos gustos, diferentes gustos. Y es por eso que ahí empezamos nosotros a escoger. Pero hermano, Dios puso su imagen en cada uno de nosotros. Él fue el que nos creó. Así que Pablo está diciendo, Él es el creador de todas las cosas. Pero a pesar de ese Dios y del concepto que ustedes puedan tener de que los está llamando o que los puede castigar, dice la palabra de Dios en el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, hoy, amigo, hoy, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El Señor lo manda. No, ningún ser humano te está mandando a que te pongas a cuentas con Dios. Él te está diciendo que te pongas a cuentas con Él. Él te está llamando, no te está dando un juicio por cuanto ha establecido un día. Hay un día porque está establecido que el hombre, todo ser humano, muera una vez y después de esto, el juicio. Ha establecido, pero hoy Dios no te está llamando para juicio, te está llamando para que te arrepientas. Porque ese día Él juzgará al mundo con justicia. Y no lo hará de una forma desordenada o como a Él se le ocurre. Él ya lo estableció. ¿Por quién? Por aquel varón, dice ahí la palabra del Señor, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ya hay alguien que va a juzgar. ¿Sabe quién es? Cristo Jesús. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Es Cristo Jesús delante de quien un día salvos y no salvos van a estar. Unos para recompensa, pero otros, ahí no hay escape. No hay quien se pueda justificar delante de Él. Por eso la palabra del Señor dice que justificados pues tenemos. ¿Justificados por qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios. Aquello que se rompió y que el ser humano quiere a su manera volver a entrar es por Cristo Jesús. Porque Él nos reconcilia con ese Dios. Y el día del juicio, el día en que Él juzgue, Él va a ser justo. Porque si hoy está escuchando este mensaje que lo está llamando al arrepentimiento y usted no lo hace, usted es responsable de su decisión. Lo que el Señor nos está mandando a nosotros es a predicar su palabra por aquel varón a quien decidió, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Pablo está diciendo, a este varón Dios lo levantó de los muertos. ¿Y qué significaba entonces esto? Bueno, que él había muerto. Pero había muerto por una razón. Había muerto para cargar
con nuestras culpas y en la cruz del Calvario ser el sacrificio por cada uno de nosotros, y ahí nosotros ser reconciliados con Dios, obtener el perdón de nuestros pecados. Alguien podrá decir, bueno, nadie ha venido de la otra vida para que podamos creer. El rico que vivió en los tiempos de Lázaro, estando en el infierno, dijo: Señor, manda que se les anuncien a mis hermanos, tengo 5, y de esos 5 no quiero que ninguno venga a este lugar. ¿Y qué le dijo Abraham? A la ley, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos los escuchen. Aquí está Moisés y los profetas. Aquí está. No dijo, pero si les mandas a alguien de aquí para allá, van a creer. Él dijo, tampoco se persuadirán. Un día ese Cristo se levantó de entre los muertos y se manifestó a sus discípulos para dar testimonio que Él había venido, se había levantado de entre los muertos, por cuanto la muerte no tiene potestad para retenerlo a Él. Él se levantó. Y no solamente se levantó, sino que dio testimonio. ¿Cómo dio testimonio? Presentándosele a sus discípulos. En 1 Corintios capítulo 3, capítulo 15, versículo 3 en adelante, dice la bendita palabra del Señor: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después apareció a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Yo predico, dijo Pablo, la resurrección porque yo lo vi. No podemos hablar de lo que no hemos experimentado. Si yo digo que Dios es Dios sanador, es porque me ha sanado. Si yo digo que Dios es Dios salvador, es porque me ha salvado. Si yo digo que Dios es proveedor, es porque Él me ha provisto para todas mis necesidades. Si yo digo que Dios es consolador, es porque Él me ha consolado cuando he estado triste. Si yo digo que Él es fortaleza mía, es porque me ha fortalecido en momentos de debilidad. Yo no puedo estar inventando. Por eso debo de predicar al Dios que conozco. Lo conozco en la palabra, pero también lo conozco en mi vida. Porque en la vida he visto todo lo que Dios ha hecho. El antes y el después. No que ya seamos perfectos, dijo Pablo, pero caminamos. Que no lo detenga a usted. Si tropieza, levántese y continúe. Levantémonos y sigámonos. Porque eso no nos va a determinar lo que nosotros somos, sino que el Señor nos ha llamado entonces para hacer luz en medio de las tinieblas. El panorama hoy día es de tristeza, es de desolación, es de mucho dolor por todo lo que el ser humano está haciendo a través de sus deseos egoístas, a través de las guerras, a través de las enfermedades. Pero hasta el día de hoy, el Señor sigue siendo la luz que el mundo necesita. Y Él dijo: vosotros sois la luz. Somos llamados entonces a llevar esta antorcha
que se manifieste en medio de esa oscuridad. Pablo la llevó a los religiosos, la llevó a la gente común, pero también la llevó a los sabios de este mundo. ¿Dónde está usted? No importa. No importa. Puede que usted esté haciendo limpieza. Puede que esté con un ejecutivo de tecnología. Puede que esté con quien sea, con una eminencia intelectual de este mundo. Pero Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. No es para el grande de este mundo, para todo aquel que cree. Donde usted predique, dice ahí la palabra. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos otro día acerca de esto otra vez. Va a haber dos reacciones. O se burlan o creen. Porque también dice ahí, más algunos creyeron juntándose a él. ¿Cuántos serán? ¿Serán muchos? ¿Serán pocos? Eso no es mi problema. Esa es obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, amados hermanos, prediquemos, anunciemos a ese Dios que conocemos. Amén. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.